Algunas personas me preguntan cómo es que yo trabajo con dos herramientas que aparentemente tienen distintas propuestas, el yoga antiguo y las constelaciones familiares, que también se llaman configuraciones sistémicas. Y me parece oportuno, en este comienzo de año, poder compartir con ustedes una reflexión, quizá para comprender mejor este fenómeno y dónde están los puntos de encuentro de ambas propuestas. Creo que ya hemos hablado en otros videos del yoga antiguo y como todo yoga legítimo, tiene su propuesta o su objetivo en la unidad de la vida, es decir, descubrirlo como una experiencia, donde desde esa resonancia se encuentra lo que llamamos la iluminación o ese estado de hiperconciencia, de presencia que planifica la vida. Las configuraciones sistémicas también son un descubrimiento que va en la misma sintonía, inspirado en las leyes naturales. Así como les dije en otra ocasión que el yoga antiguo es de características naturalistas, porque nace de la observación de la vida, Bert Hellinger, que es el mentor, el maestro más reconocido de las constelaciones familiares, él mismo dice: yo no inventé las constelaciones, como que me fueron dadas, he descubierto cómo funcionan. Y de hecho, todo su trabajo, su vastísima experiencia en la vinculación humana, desde sus años jóvenes, cuando como sacerdote, él trabajaba en comunidades hasta que sus cambios de vida les abrieron el horizonte al mundo, a la humanidad toda, y más allá de esa primera relación religiosa, si se quiere, con la vida, él comenzó a comprender que la espiritualidad verdadera está en todos los seres humanos y que hay vínculos primarios que cuando son respetados, cuando son vividos, planifican la vida. Y a esto él le llamó los órdenes del amor. Toda la filosofía que sostiene la técnica o las prácticas de las configuraciones sistémicas o constelaciones familiares se sustentan en esa observación, órdenes del amor. Y quizá es oportuno este momento para describir un poco estas dos palabras en el sentido que se le da desde las configuraciones sistémicas. Cuando hablamos de orden, no tenemos que pensar simplemente en quizá la primera impresión. El orden a veces está relacionado con cierta rigidez, con cierta forma estática de concebir las cosas o de manejarnos o relacionarnos en la vida. El orden a veces puede parecer algo contrario a lo espontáneo, a la fluidez, y sin embargo, cuando observamos esto en la naturaleza, despojados de nuestros conceptos, descubrimos que existe un orden. Tal vez el modo más sencillo de darnos cuenta es lo que llamamos ecología. Hay diversidad en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino mineral, y cuando la ecología es respetada, parece ser que la vida, la naturaleza se expresa con toda su belleza, esplendor y magnitud. Es decir, el orden es aquello que permite la convivencia de la diversidad. Cuando alguien trasciende su lugar y no lo hace desde un lugar ordenado, sino que empieza a transgredir ese orden, también empieza el conflicto. Por eso que desde el punto de vista humano, el orden es reconocer que cuando venimos a la vida, cuando llegamos a este mundo, lo hacemos en primer lugar en una familia. Nuestra fuente directa de la vida son nuestros padres. Y más allá de que tengamos un acuerdo con ellos, en el sentido de que los recibimos como somos, o tal vez tengamos un origen doloroso, quizá hay personas que estén escuchando este video y tal vez piensan que ellos no han conocido a sus padres porque han sido dados en adopción, o hubo una historia trágica en la familia, o una experiencia dramática que impidió una vinculación sana con los padres. Casi todos los hijos
tenemos una demanda afectiva a los padres. Hay algo que sentimos que no fue amado como lo esperamos, como lo deseamos. Casi siempre tenemos alguna dificultad con el origen. Y creo que la primera resolución para que la vida sea plena es poder reconciliarnos con nuestro origen. Y lo que proponen las configuraciones sistémicas es descubrir que cuando logramos en el corazón asentir nuestra realidad de origen, y eso significa a veces asentir a hechos que no pueden cambiar. Y parece milagroso cómo la vida hace cambios cuando uno le dice sí a la realidad tal como fue. Y eso no significa un estado pasivo o una resignación, sino es comprender que los hechos marcan la vida de las personas. Y cuando un hecho ha logrado generar enfermedad, conflicto serio, incluso tragedia, el hecho no se puede cambiar, pero sí la persona que ha recibido las consecuencias de ese hecho puede cambiar su percepción. Esto significa que tiene dos caminos: o vive en una resistencia crónica, en un enojo o enfado con la vida, que solamente va a hacer que se perjudique en su propia salud física y que siga malogrando lo que hace a través de los demás. A veces el desafío de la reconciliación va a implicar una mirada más elevada. Y ahí es donde podemos encontrar la sintonía con el yoga. Porque hablamos antes de que la experiencia de estar presentes, de estar lúcidos, no está en el plano del tiempo, no está en el plano de la mente pensante, sino que está en el plano del ser. Y en ese nivel todos somos iguales. Por eso que solamente se resuelve una situación de vida dolorosa y conflictiva cuando uno percibe a sus padres desde el ser que ellos son, más allá de la historia que hayan vivido o que estén viviendo. Hay un ser que nos iguala. Y uno, cuando empieza a madurar espiritualmente, empieza a darse cuenta que todos los juicios, todas las exclusiones que hacemos a los otros, todos los desamores, tienen siempre un origen en una falta de amor primaria. Hay personas que por ahí se hacen viejas y mueren sin haber resuelto ese conflicto primario de lo que no se han recibido en la vida, cuando han sentido desde niños quizá una carencia amorosa y que han buscado reemplazarla de muchos modos, quizá en otros amores, quizá a veces en hábitos nocivos. Todos los vicios de la vida son sustitutos de eso que no hemos recibido como amor. Y al llegar a un grado más avanzado, la droga es simplemente una forma de sustituir el amor de los padres. Entonces, tenemos que descubrir que nuestra responsabilidad en la vida es hacernos cargo de la existencia. Es decir, el regalo ya fue dado, estamos en la vida. Cuando uno comprende que en ese regalo también llegan las capacidades, los talentos, los dones, ¿cuántas veces opacamos esas capacidades simplemente porque estamos enojados o porque estamos esperando que alguien nos haga algún reconocimiento, que alguien nos pida una disculpa? A veces no ocurre, pero puede ocurrir si es uno el que cambia, si es uno el que deja de demandar a aquel que no tiene formas de darse cuenta de lo que ha pasado, porque todos los hechos, como dijimos antes, a veces opacan lo profundo y uno se identifica con ese dolor y a veces queda acorazado en él. Cuando no se logra recibir el amor, la persona empieza sobre todo a cerrarse a sí misma,
a endurecer el corazón. Y eso lo transforma en una personalidad, a veces difícil, donde no hay diálogo, donde no se puede comprender, donde cada uno se afirma sus propias razones y la distancia se agrava. Fíjense entonces, quizá a esta altura de la charla, se pueden dar cuenta dónde el yoga y las configuraciones sistémicas se unen. En que si una persona no se reconcilia consigo misma, difícilmente podrá reconciliarse con otro. Entonces, cuando uno comprende que está dividido y empieza a hacer algo para integrarse, entonces quizá tenga más chances de comprender la división interna del corazón de nuestros padres, abuelos o aquellas personas que tal vez sentimos que nos han dañado. Por eso que cuando una persona se anima a abrazar su vida, a construir su unidad, aprende así a sanar su corazón. Y solo cuando uno puede amarse a sí mismo, aprende a amar a los demás. Pero si creemos que el amor que no nos damos a nosotros nos lo van a dar los demás, es un error muy básico, porque todo en la vida tiene como punto de referencia el ser interno que somos. Y desde ese lugar podemos comprender lo que ocurre en nosotros, en nuestros padres, en la familia, en la sociedad y en el mundo. ¿Quién no ha escuchado esa famosa frase, si quieres cambiar el mundo, cambia tú? Es exactamente eso. Una configuración sistémica es una invitación a descubrir el lugar de aquellos que nos han dado la vida, de aquellos que forman parte de nuestra vida, respetarlos, amarlos, y ese es el modo de amarnos a nosotros mismos. Porque además, cuando alguien empieza a sentir que ya no es juzgado por los otros, que ya están dejando de demandarle algo, esa persona puede cambiar su respuesta. Solamente cuando uno se siente amado, abre el corazón y da lo mejor de sí mismo. Creo que tenemos que darnos esa oportunidad. En primer lugar a nosotros, pero para poder también dárselas a aquellos que son nuestros seres queridos. Por eso decimos que cuando una persona hace un trabajo de configuración sistémica o donde hace reconocimientos de quienes forman parte de su vida, es ahí donde el orden y el amor se unen. Difícilmente haya un amor y un desorden. En todas las familias hay amor, pero cuando hay desorden, en el sentido de que no hay reconocimientos, el amor se puede convertir en odio o simplemente en resentimientos. Por eso la vida no fluye. ¿Y cómo se expresa ese no fluir de la vida? En la enfermedad. Por eso que cuando hay enfermedad, tengamos la certeza de que hay desorden. Y casi siempre los mayores desórdenes están en el seno de la familia de origen. Por eso, miremos la enfermedad como un camino, como una manera, como una invitación de la sabiduría de la vida para restituirnos a ella. Los conflictos no son nuestros enemigos. Las enfermedades no nos desprecian, sino que nos invitan con una sabiduría profunda que no comprendemos a veces a restituirnos a la unidad y al amor. Por eso que cuando hacemos una buena práctica de yoga, hacemos una práctica de amor y orden. Y de algún modo, cuando hacemos una buena constelación familiar, estamos haciendo una experiencia de integración, una experiencia de yoga. Creo que tal vez ahora podamos comprender cómo en lo esencial las herramientas están al servicio de la vida, al servicio de la unidad. Con otros métodos, con otras formas, pero son caminos que conducen a la misma unidad esencial de todas las cosas. Que podamos hoy, avisorando este nuevo año, un año que por ahí desde la información podemos sentirlo como conflictivo, dificultoso en muchas áreas, pero siempre hay un área personal, íntima, en la que podemos trabajar y hacer cambios. Y esa es la invitación que quiero hacerles. Amar nuestra propia vida,
tal como somos. Y aquello que nos duele, aquello que todavía se respira como herida, saber que hay herramientas para curarlas. Porque más allá de todas las cosas, la vida nos sostiene a todos en esa unidad. Y despertarnos es simplemente sabernos contenidos en esa unidad, que no estamos separados de la vida, que estamos integrados a ella y que así como lo sentimos nosotros, todos lo están. Y que la única respuesta verdadera para sanar cualquier problema es la respuesta de amor. Pero ese amor solo puede experimentarse y somos nosotros los que en primer lugar nos debemos esa responsabilidad, porque nuestra realidad más íntima, más profunda, nuestra esencia de ser es una esencia de amor. Que tengamos esa esperanza de que no es una mirada futura. La esperanza, en el sentido más real de su etimología, viene de la raíz spes del latín, que significa tener los pies sobre la tierra, lo cual significa estar mirando y sintiendo la vida como es, pero con suficiente luz para dar el próximo paso. Por eso, la luz es el poder de la presencia. La luz es el instante en el que yo puedo decidir una cosa u otra. Y ese instante siempre está al alcance de todos nosotros. Silenciemos un poco nuestra mente, busquemos el contacto con la naturaleza, aprendamos a escucharnos, aprendamos a sentirnos y a descubrir cómo ese instante emerge con toda la claridad del mediodía. El instante siempre está impregnado de amor. El instante siempre es la respuesta que uno puede elegir para integrar aquello que está afuera, para reconocer algo que había olvidado, para valorar la propia existencia. Si esta información, esta reflexión les ha movilizado en algún aspecto el alma, el corazón, bueno, mi propuesta es que podamos seguir compartiendo el camino y que si lo desean me hagan saber a través de los medios, que pueden dejar incluso aquí una señal de que esto les ha interesado y ojalá podamos experimentar de verdad en nuestro corazón esta unidad primordial de la vida. Muchas gracias a todos, deseándoles un año venturoso en amor, en realizaciones y sobre todo en paz.